en el episodio número 240 de Libertad bajo palabra y vamos a conversar con Mario Pera, que es un compatriota nuestro que vive en España hace un tiempo y al que le damos la bienvenida. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Percy? Buenas noches desde acá España, buenas tardes allá en Perú. Muchas gracias por la gentileza de la invitación a participar en tu programa. Bien. Vamos a arrancar por el inicio, como siempre. Tú eres poeta, eres abogado, has trabajado en publicidad, hace ya unos años que vives en España. Eh, Cuéntanos qué fue lo que te vinculó a la poesía, ¿no? Por sobre otras formas de escritura. Mario, adelante. Bueno, a ver, yo sí, bueno, en la universidad estudié Derecho, luego me licencié, luego estudié también diseño gráfico. Y bueno, he venido trabajando en el tema más de difusión cultural, en particular de literatura, que es, digamos, el ámbito en el cual el cual más me gusta y en el cual más me muevo. Y bueno, el tema con la poesía en particular comienza cuando desde adolescente leí algunos autores que me interesaron mucho. Y ya luego estando en la universidad es que pude entrar al taller de poesía de la universidad en la cual estudié. Y ahí es donde me vinculo, digamos, de una manera más estrecha no solo con la lectura de la poesía, sino también con un análisis y una crítica de los poemas y de los poetas que usualmente veíamos en el taller, que por lo general eran poetas germanos, poetas nórdicos y bueno, obviamente poetas peruanos. Tú estás Ahí es hablando de la donde más... Universidad de Lima, Sí, pero es la Universidad de Lima. ¿Y quién dictaba el taller cuando entraste? ese taller lo dictó en un inicio, lo dictaba, tengo entendido, Carlos López. Luego ese taller pasó a ser dictado por Eduardo Rada y cuando yo entré al taller de poesía en el año 2001, el taller lo llevaba a Renato Sandoval, poeta y traductor, eh, filólogo también, ¿no? Bueno, el Y bueno, organizador del Festival Internacional de Poesía de Lima, ¿no? sí, Claro. exactamente. Muy bien. Y pasando al otro elemento de tu vida universitaria, ¿qué pasó con el derecho? Es interesante. ¿Ejerciste alguna vez? ¿Te especializaste? Sí, bueno, mi especialidad en derecho fue derecho de la integración, que viene a ser el derecho de la Unión Europea y el derecho de la Comunidad Andina. Esa fue mi especialidad, digamos, teórica. Mi especialidad en la práctica fue derecho societario, tributario, municipal, registral. Trabajé 3 años como abogado de una empresa constructora inmobiliaria en Lima. Pero bueno, la verdad que entendí que la práctica del derecho no era lo mío. Me ha encantado siempre estudiarlo, pero en sí la práctica del derecho no era algo que me apasionara. Entonces, poco a poco fui, digamos, dejando de lado ese vínculo con la carrera. Sin embargo, medianamente me he mantenido vinculado al derecho leyendo ciertos libros relacionados al mismo, pero ya en la práctica en sí misma ya no he vuelto. Pero de hecho sí he trabajado como abogado en Perú. Claro. Has trabajado, digamos, como un abogado corporativo por la descripción que has hecho de tus especialidades, Sí, ¿no? abogado corporativo, pero tenía mucho que ver con la administración pública. Entonces, sea lo municipal, sea lo registral, también SUNAT. Entonces, bueno, vi un par de casos procesales. De hecho, llevé un par de casos procesales de la empresa en ese momento, a inicios del nuevo milenio.
Y la verdad me desencantó bastante también el tema de la práctica jurídica, ¿no? Me parece que más el ámbito del litigio, ¿no? Bueno, sí exige algunas cualidades muy singulares. Hay que tener la piel gruesa y bueno, es un problema que creo que no lo vamos a ahondar porque tú te apartaste de ello más o menos en los años 2005, 2006, según entiendo la cronología que estás proponiendo, ¿no? Y a Exacto. partir de ahí sale Vallejo and Company, supongo. No, ¿En qué épocas? inicialmente, bueno, terminé la universidad en el 2006. Comencé a trabajar del 2006 hasta el 2009 como abogado, pero a la par había retomado contacto con mi amigo y socio Bruno Pollack, con quien estudié Derecho, porque ambos somos abogados de la misma universidad, y con quien también asistía al mismo taller de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, pero bueno, por diferentes azares habíamos dejado de tener contacto y un día nos encontramos en la municipalidad de Surco, donde yo había ido a hacer unos trámites de trabajo y él también se encontraba ahí y a partir de ahí retomamos contacto. Yo había seguido escribiendo y leyendo por mi cuenta y llegó un punto en el cual ya simplemente entré en contacto con él y con otros amigos con los cuales había perdido el contacto, amigos del ámbito literario, digamos, entre otros Víctor Ruiz, que en ese momento era el editor de Lustra Editores. Y bueno, como te contaba, después de 3 años yo me sentí bastante un poco quemado por el tema del derecho, dejé el trabajo y le llevé, recuerdo, en ese momento jugábamos mucho fútbol, fulbito, ¿no? Y le llevé un proyecto de libro a Víctor Ruiz y le gustó y me dijo, oye, podríamos trabajarlo. Y terminó, bueno, siendo el primer libro de poesía que publiqué en el año 2009 y a partir de ahí es que yo ya entiendo que no quería volver, digamos, al ejercicio profesional del derecho y es que comienzo a trabajar también en ese momento en la Asamblea Nacional de Rectores, cuando recién crean el fondo editorial, eh, comencé a trabajar en el fondo editorial como diseñador y diagramador del fondo editorial de libros. Estando ahí laboralmente es que publico mi segundo libro y bueno, allá también trabajé 3 años. Digamos que la Asamblea Nacional de Rectores se fue a pique, justo en ese momento la cambiaron por la SUNEDU y en ese momento es que yo me voy a vivir a Alemania por unos años. Eh, y bueno, ahí es más o menos donde se gesta mi tercer libro de poesía o de aquello más cercano al registro poético. Claro, pero te estaba comentando lo de Vallejo and Company, porque vi que habían hecho una conmemoración casualmente en Valencia, si no me equivoco, pero no recuerdo el año de conmemoración que era, o sea, cuándo fue fundada, todo lo demás, Ah, esa página web. la revista fue fundada en el año 2013. Yo todavía trabajaba, era mi segundo año trabajando en la Asamblea Nacional de Rectores. Y bueno, nos juntamos con Bruno y estábamos, siempre, bueno, siempre nos juntábamos por amistad y un día estábamos yendo al cementerio en bus, estábamos yendo al cementerio municipal de Chincha. Entonces, estábamos conversando y salió la idea de poner una librería que se llame Vallejo and Company, obviamente emulando la famosa Shakespeare and Company. Silvia Beach, Eh, claro. y claro, ya regresando en el bus de regreso, dijimos, bueno, no tenemos el dinero como para poner una librería, así que podemos hacer una revista. Y como pensamos siempre, las revistas en físico en ese momento ya comenzaban a declinar, las revistas impresas, y dijimos, bueno, a ver, en el mejor de los casos, si publicamos una revista impresa, el tiraje va a ser, en el mejor de los casos, 1000, para lo cual vamos a tener que buscar auspicios.
Y en todo caso, si es que esas 1000 revistas, las personas que las tienen las llegan a difundir, a dársela a 3 personas, serían 3 por 3, llegarían a 9000 personas. No es tan grande público como lo que queríamos hacer, ¿no? Queríamos llegar a una mayor cantidad de público. La verdad es que no teníamos recursos económicos porque nunca hemos tenido financiamiento ni público ni privado para hacer la revista. Entonces decidimos optar por lo que también estaba en ese momento justo en proliferación, que eran las revistas digitales, ¿no? Entonces, en el 2013 fundamos la revista y por eso es que este año se conmemoran los 10 años de fundación de la revista, pero en realidad no es que lo hayamos hecho en Valencia, sino que, bueno, fueron una revista ecuatoriana y una revista mexicana las que hicieron como un pequeño homenaje en el cual se reunían a varios escritores colaboradores de la revista, colaboradores frecuentes, para que ellos participen en una suerte de recital poético online, en el cual también leíamos tanto Bruno como yo, ¿no? Y básicamente ese Perfecto. fue el evento, ¿no? Eso lo pueden buscar en el YouTube, en Facebook, para Eso que se no puede les buscar en mencionar. YouTube, está en la página de ediciones de la Línea Imaginaria y de la editorial La Castalia. La primera es de Ecuador, la segunda es de Venezuela, y debe de estar seguramente el recital, que se dio, me parece que en junio. Y el mes antepasado, el noticiero de poesía, que es una revista YouTube por video, me hizo una entrevista en particular a mí, en la cual también se habla un poco de Vallejo and Company, y después le hicieron una entrevista a Bruno. Porque bueno, como yo vivo en España y Bruno vive en Perú, obviamente era un poco complicado que estemos en el mismo momento, ¿no? Claro. Entonces, el que vive en Valencia eres tú. Eso es lo que me Sí, había contado Víctor Gómez Ferrer, que estuvo hace sí, como unos 3 meses acá y le había comentado justamente, ¿no? Un compatriota que eras tú y que incluso estaba preparando un volumen de poesía amazónica, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar ya quizás en la parte final para que se pueda grabar, digamos, tu testimonio de tu periplo. Digamos que en términos de gestión cultural y de difusión de la poesía, ajá, indudablemente Vallejo Company sería la muestra más representativa de tu labor en conjunto con tu socio y amigo Pollack, ¿no es cierto? sí, Aunque sé que has hecho también antologías, hay una antología que debo mencionar su nombre porque estás en internet, de este lado del cielo, ¿no? sí. Del año 2018 o 2019, 2018 creo, ¿eh? No sé si por tienes ahí. el dato ahí, creo que es de 18. Sí, 2019 dice, Descontexto Editores en Eh, Santiago de Chile. sí, 512 páginas que abordan la poesía, bueno, que a partir de González Prats, Cano, hasta lo exacto. más reciente, ¿no? Eh, Creo que Hasta incluso, publicados en la década del 90, porque lo que trató de abarcar esa antología de poesía peruana es autores de poesía que publicaron en el siglo XX. siglo XX. Ujú. Veo ahí que incluso han escogido o has considerado a Juan Ojea, ¿no? Que es un autor por el que siempre estoy rompiendo lanzas. Oye, pero es tan maldito este hombre. 4 veces he programado hacerle un homenaje en el programa y con Rafa Leona, que Ajá, también sorpresivamente es un gran admirador de Juan Ojea, las sí, 4 veces ha habido problemas. Nunca hay problema para nada. No se puede hacer nada con ese hombre. Y lo que quería preguntarte era que de Juan Ojea casi no se encuentra, bueno, hay algunas páginas que no sé cómo aparecen, porque no ah, tienen ni un referente de alguien que las dice, es el mejor poeta del 60, ¿no? Y se desaparecen. Y ponen ya, 4 o 5 poemas y nada más. Pero digamos que en páginas especializadas nunca aparece nada. Y ujú, por eso te quería decir, en tu antología sí lo consideras a Ojea, sí, ¿no? claro. Pero no aparece nada en Vallejo and Company. Es, No, es curioso. sí, Y tío, y ya, ahora, te a iba a ver, decir,
A A ver, mí, a mí me parece que un libro fundamental de la década justamente que has mencionado, de la década en la cual publica Ojeda, y este libro estupendo que es El arte de navegar, es un libro que ha sido poco difundido, es un libro que ha sido también poco leído. Tengo la suerte de tener la primera edición y alguna otra edición más con las cuales he podido hacer el contraste. Entonces, esa vertiente que tiene él de una poesía sumamente existencialista, filosófica, haciendo referencias a la filosofía griega, filosofía romana, es una poesía que hasta cierto punto para mí en Perú ha sido muy extraña, a la par que es una poesía que no ha tenido seguidores después de él. Y por qué no está en la... Y bueno, por tal lo consideré que era más que justo, muy merecido, tenía que hacerse una mención a su poesía dentro de esta poesía. ¿Por qué no aparece en Vallejo? La verdad, eh, eh, primero porque en Vallejo lo que aparece suelen ser cosas mucho más contemporáneas, suelen aparecer, solemos hacer difusión de autores vivos, y segundo, porque también tenemos el tema, hay una pestaña que es de archivo de poesía peruana, en el cual se ponen diversos escritos y diversos textos sobre poetas peruanos, que quisiéramos que sea más nutrido, pero claro. no tenemos tantas colaboraciones y es todo un trabajo levantar archivos, sobre todo en revistas, en la Biblioteca Nacional o en diversas bibliotecas. Pero el particular de Ojeda es que la verdad, en particular, no nos ha dado al tiempo para sentarnos y hacer una bien pensada, meditada y hasta con una pequeña crítica que más o menos sitúe a los lectores, ni siquiera te digo a los lectores latinoamericanos, incluso a los lectores peruanos. Eh, Sí. Juan Ojeda, A mí, suerte, me parecía interesante y como te digo, digamos, a mí me interesaba particularmente lo de Ojea, porque yo sí no les he enviado nada a Vallejo and Company, he ajá, enviado sí a algunas webs del extranjero que sí, publican cualquier cosa, que están ajá, publicando incluso poesía peruana, ya, hay una muestra muy inferior, pero no lo han publicado ni Ojeda, también envié de Juan Cristóbal, ¿no? Pero bueno, pero no lo publicaban, hay como una cosa media maldita, una cosa muy curiosa, pero lo importante, en este caso, que sí está en tu antología. sí, Ahora, claro, de lo que tú me comentas es que incluso no hay muchos trabajos sobre él, pues realmente yo recuerdo que hay uno de Danilo Sánchez Guión y un par de artículos por ahí. No sé, de repente algún tesista tenga algún material por ahí, pero muy oculto, ¿no? Bueno, en todo caso, he visto también en Vallejo Company que sí han hecho un rescate de un autor que es complejo como Gea que he visto de Raúl Deusa. Aquí también le sí, hicimos un homenaje acá. Y Deusa también es un autor que ha pasado casi desapercibido para el gran público lector, ¿no? Entre comillas, que la poesía no tiene ningún gran público, pero es también un autor muy, muy profundo. Creo que tiene casi el mismo rango de complejidad filosófica de Ojeda, ¿no? Y entre los dos hay una cosa muy singular en nuestra tradición. Deusto Ese es un, rescate, ¿quién hace lo de Deusa? Si perdón, recuerdas. ¿Quién hace ese rescate de Deusto, si recuerdas? Sería bueno mencionarlo. el rescate de la poesía completa de Alejandro Deustua, que es poeta de la generación del 50 y obviamente, bueno, ha sido opacado por los grandes de la generación del 50, siendo él un gran poeta, pero el hándicap, el peso que tiene él, es que él fue muy joven a vivir al extranjero. Entonces, cuando no estás, y me pasa, y le ha pasado a muchos peruanos que he conocido, poetas que viven por muchos años fuera del país, eh, ya es como que si no estás, te vuelves casi como un fantasma. Así publiques. Entonces creo que eso le pasó a Deustua. Le tocó, digamos, de alguna manera convivir con una mala generación porque tenía un
monstruos a los costados que opacaban su obra, pero todo el tema de como se fue a vivir al extranjero muy joven, es como que ya perdió contacto con los lectores. Y los que hicieron el rescate de la poesía de Gustav fueron los lápiz editores, es Ana María Gasolo, la poeta Ana María Gasolo, la que hace el rescate de... Me parece que justo lo publican en el centenario de su nacimiento. Obviamente ya había fallecido, me parece que 10 años o un poco más antes. Es un poeta que era traductor de la ONU y vivió en Suiza durante muchísimos años, como 60 años. Y lo que dice sí es cierto, es un poeta bastante complejo, de una intensidad fuerte, que escribió muchísimo, pero no es que haya publicado tanto. Entonces, muchos de los libros que se publican en esta edición bastante gruesa de Lápix, que creo que, por cierto, debe de ser la única edición que hasta ahora circula en Perú. Algunos de esos poemas, muchos son inéditos, porque como te digo, él hasta donde sé, Perú publicó muy poco, ¿no? Publicó lo inicial cuando era joven y ya luego habrá publicado 2, 3 libros más, pero nunca fue a hacer una presentación, digamos. Claro. Y mira que estamos hablando de dos más que insulares ya, y que casualmente son los que no será también que la complexión de ellos o su complejidad también lo haya apartado de la gente que aprecia la poesía dentro de los que les gusta la literatura. Quizás son poéticas que exigen mucho más del lector que lo que produce el promedio, ¿no? Es que, como te digo, son poetas tienen una intensidad y una en cuanto a una búsqueda existencial, filosófica, muy fuerte. Son poetas muy densos. Obviamente, para el lector promedio de poesía, entiendo que eso suele sentirse como de inicio más, que es un libro que es muy difícil de entrarle. Es como que pero cuando ya entras en la rueda y comienzas un poco a desentrañar el universo poético incluso de cada uno de estos poetas, ya te es un poco más amable. También es cierto que, como dices, no son una muestra representativa de la poesía peruana, ¿no? O sea, la poesía peruana me parece que no tiene, en cuanto a temática, no va por ahí. No es lo más común de la poesía peruana. Pero justamente me gustaba mostrarlos dentro de la antología que has mencionado, porque también eso era lo bueno de una antología, ¿no? Mostrar la amplia baraja de temáticas que ha producido la poesía peruana a lo largo del siglo XX, que pueden ir desde poetas, no sé, eróticos hasta poetas vanguardistas, poetas urbano marginales, poetas de distinto talante, ¿no? Y que todo eso ha convivido para justamente acrecentar el acervo poético nacional. Oye, Es y un, ya ¿Sí? que se les ocurrió lo de Vallejo and Company, ¿realmente te parece que Vallejo está por encima de todos los poetas peruanos como hacen los vallejólicos? ¿O consideras que hay por lo menos una nómina de varios personajes que están en ese nivel que podrían representar al país como poetas universales, ¿no? A veces dicen el poeta universal, el poeta Vallejo, ¿no? O cómo ves el tema, dado que casualmente tu propia página es Vallejo, ¿no? Vallejo y compañía. A ver, coméntanos. A ver, para mí existe una que es una triada ineludible de la poesía peruana, que es mi gusto, obviamente seguro que hay gente que está de acuerdo y creo que hay mucha más gente que está en desacuerdo, A que ver. es Uren, Vallejo y Martín Adán. Parece que los tres perfectamente se miran a la cara y no tienen que
idearle al otro. Vallejo es universal porque Vallejo habla de temas que pueden ser entendidos en lo emocional y en lo político por cualquier persona de cualquier cultura, de repente de cualquier época en el mundo. Martín Adán no, Martín Adán con lo esplendoroso y maravilloso que puede ser como poeta, tiene otra poética, tiene otra vena poética, sale por otro lado, por lo cual parece que no llegaría a esa universalidad. Y Eguren es un poeta lúdico, poeta con una mirada infantil, es un poeta que casi vive en un estado de gracia, ¿no? Por lo cual es complejo gente de otros ámbitos culturales, de otras lenguas, gente de otras épocas, pudiesen de alguna manera sentirse representados en la poesía de Eguren. Pero como calidad poética, me parece que ellos están a la par. Sin embargo, me parece que Vallejo tiene ese plus de poder conectar cronológicamente y temáticamente, es justamente de quiera lo entienda, porque obviamente habla de universales que cualquier persona, cualquier Homo sapiens lo va a sentir, ¿no? Y pues, genera la emoción. Por eso que hay cátedras sobre la poesía de Vallejo en países como Rusia, y por eso es que cualquier persona, independientemente de la lengua, e independientemente de sus preferencias más acendradas en cuanto a lo poético, siempre van a sentir que Vallejo lo toca. De repente no lo sienten tanto como Manhattan, o no lo sienten como Uren, ¿no? Sin embargo, luego hay poetas que también, por ejemplo, Nelson me parece que es un poeta que logra esa sintonía con el público. Moro me parece que también, pero no llegan tanto así como Vallejo. Que te habla, pues, obviamente de los sentimientos más básicos, como pueden ser la amistad, el amor, el sentimiento de desarraigo, el sentimiento de que a punto la vida no vale nada. Escribe en un contexto de la Guerra Civil Española, de inicios del socialismo, y que escribe muy influenciado también por las vanguardias. Él no se consideraba un vanguardista y odiaba que le dijeran vanguardista, el mejor representante de la vanguardia latinoamericana, de la vanguardia de habla hispana, ¿no? Poética en el siglo XX. Entonces, por esas cosas y por algunas otras cosas más, desde que está un pelo por delante, un pelo nada más por delante. Claro, pero dentro de lo que tú dices, en esa trilogía o esa triada, para ti está parejos. O sea, en tu testimonio. El Sí. resto se puede ver al marketing, se puede ver a factores políticos, se puede ver otro montón de cosas. Pero por lo menos ya es interesante, importante, que tú que estás dedicado enteramente a la difusión, pongas por lo menos a Eguren y a Martín Adán en la misma dimensión. Sí, sí, por supuesto. Ahora, el otro asunto universal, claro, me gusta también cómo lo enfocas, ¿no? Por llegar a la gente, pero realmente una poesía que no está dispuesta a llegar a toda la gente, un poco como que está de más. Y en ese sentido, yo te voy a decir, se dice Guren como un poeta lúdico, pero también cuando tú, digamos, te pones a ahondar de repente en esa poesía de Guren que parece simple y que tú Ajá. te tienes que haber percatado porque lo admiras, acaba resultando pues, enormemente misterioso, aun cuando su forma no decía, ¿no? Salvo cuando se manda ya también esos textos en prosa. Ese Sí. misterio creo que puede resultar tan o más universal como que se adentra en cuál es la propia esencia de la poesía sino el misterio, ¿no? Nadie termina de definirla ni de aproximarse a ella. Entonces quizás con esas otras lecturas podríamos complementar lo que es esta manera muy básica, creo, que se ha hecho generalizada, ¿no? Sobre la poesía. Ahora, tú me decías que en el taller de la Universidad de Lima, Sí, además de leer, se aproximaban a la crítica. sí. A ver, cuéntanos de qué va esa crítica que entiendo que no está cifrada tampoco dentro de los parámetros de la crítica académica
tradicional, ¿no? No, O no, no. cómo es. Era una crítica básicamente de primero leer el texto. Por ejemplo, alguna vez leímos El cementerio marino de Paul Valéry y básicamente primero analizábamos con Renato, el director del taller, la forma, ¿no? La estética del texto, y luego comenzábamos cada uno a hablar de qué es lo que para nosotros el poeta había querido decir, ¿no? Contenido. Lo discutíamos eh, casi estrofa por estrofa, y nos quedábamos tranquilamente, recuerdo a veces hasta 4 o 5 horas conversando, éramos varios, éramos 6, 7 personas con él, y nos quedábamos discutiendo sobre las cosas, y después Renato, recuerdo, dentro del análisis, comenzaba a comentar parte de la biografía de Valéry. Es como que cruzabas el libro, uno de los libros cumbre, digamos, del autor, con su biografía, y a través de eso poder un poco entrar al contenido del libro desde otra perspectiva, ya no solo como texto poético, sino como reflejo incluso biográfico de partes de la vida del personaje, ¿no? Entonces, no sé, poder leer esto del cementerio marino y luego comentarnos, obviamente, que Valerí está enterrado en un cementerio en la costa sur de esta, que está en un risco que da al mar Mediterráneo. Con eso ya nomás pues una idea de cómo él, incluso como el poeta veía o que fuese su último lugar en el cual estuviese. Y claro, en el poema pues te lanza metáforas que de repente nosotros que todavía éramos muy jóvenes, tendríamos 19, 20 años, no llegábamos a comprender del todo, pero luego sabiendo un poco más de la biografía, podíamos entender algo. Y bueno, luego la parte estética también importa. ¿Cómo lo dice? En qué tipo de métrica se basa? O el verso, cómo lo construye, ¿no? Entonces, es interesante, me parece que es interesante para toda aquella persona que pretende no solamente escribir un texto con voluntad poética, sino para en general cualquier lector de poesía. Tener un poco esta visión como si el poema fuera una pieza en la cual tienes distintas herramientas para poder ir desarmándolo y poder entender cómo funciona y luego volver a armarlo, ¿no? La traducción también funciona un poco así, lo he sentido. La traducción poética tienes que apelar mucho a las metáforas que en tu idioma que digan lo que el poeta quiso expresar, ¿no? No basarte en lo textual, entonces, tratar de destruir el poema, para luego reconstruirlo en tu lengua, se me asemeja mucho al trabajo también que hacíamos en el taller, ¿no? Claro, en el taller no hacíamos taller de traducción de textos poéticos, pero también intentábamos desarmar los poemas y volver a armarlos para entender cómo había podido funcionar el poema en la mente del autor. Realmente has descrito el taller como un escenario casi manual, ¿no? O sea, literalmente un taller mecánico, un taller de manufacturas sobre el poema como un objeto, ¿no? Entonces veo que ahí hay un apasionamiento, indudablemente, dado que te dedicas a esto tanto tiempo, pero en el prólogo de Preparaciones Anatómicas, si no me Sí, equivoco, Pollack dice que elogia en tu poesía el cuidado exhaustivo de las palabras, no lo recuerdo literalmente, y contrapone que sí, hay otras gentes que ensalzan el vaho de las musas o algo así, el aliento poético, ¿no? Digamos, dentro de ese marco muy tradicional, sí. inspirado. ¿Tú ves que persiste esa contradicción entre un cuidado depurado de la palabra y este otro elemento medio vertiginoso, inspirado en los poetas? ¿O solamente fue una aproximación inicial que se dio en ese prólogo que debes recordar, ¿no? Sí, bueno, es la visión que tiene él.
La verdad, siendo el primer libro, yo no he escrito, eh, ciertamente lo escribí midiendo bastante la utilización del lenguaje. Sí creo que la poesía, lo que puede ser, es como, en alemán, poesía se traduce como Dichtung. Dichtung es lo denso. Entonces, poesía para mí debe ser esto, debe ser denso. Debes de tratar de decir lo máximo con lo mínimo. A veces hay poemas que pueden ser, como por ejemplo mi tercer poemario, mi tercer libro es un poema río. Dentro de lo profuso que puede ser ese poema río, cual es denso, ¿no? Golpea mucho. Yo no voy tanto con el tema del de es algo que incluso podría venir un poco en defecto como por defecto también del mismo taller, ¿no? Siempre se nos remarcó no dejar, no trabajar estos temas no sé, de lo, sí, de la musa como la inspiración que viene y que se posa en tu hombro y luego se va, sino más bien trabajar con la palabra, ¿no? Obviamente la inspiración va a estar, pero el trabajo con la palabra tiene que ser fuerte. Yo, por lo menos, es lo que yo he intentado. Ahora, no es que ninguna, o sea, yo con lo que yo hago, ahora, lo que yo leo de ambas vertientes, ¿no? O sea, Claro, me sí, sí, tanto lo... trato de, y por eso me parecía una cosa paradójica, porque además esa característica, ¿Mm? y no me dejarás mentir, porque hace difusión de poesía peruana también en gran medida, es Sí, como una de las características de la poesía peruana. O sí, sea, no existen casi poetas que son desbordantes. Hablamos de Ojea, es una rara avis. Teustua, también con esa profusión, incluso intelectual, es una rara avis, ¿no? Pese a que hubo Pairassi o Ramírez Ruiz que proponían también, digamos, estructuras complejas en su escritura, sí, pero siempre quitando pie a algo que el propio Verasti ensalzaba, no sé si recuerda, decía que el sumum de la poesía era las visiones, ¿no? O sea, la cosa como los profetas, la cosa antigua. Pero él no tiene ni una visión, pese a que tiene una obra que es importante, no es objeto de discutirla ahora, ¿no? Pero me claro. parece interesante que habiendo realizado una obra tan compleja y habiendo tenido claro que lo máximo de la poesía era la visión, él no haya logrado tener mayores visiones, ¿no? Esa que tiene poemas buenos. Y el resto de la poesía peruana, y Ajá. no sé si tenga que ver incluso con la forma de ser del peruano, ¿no? Muy circunscrito a estas depuraciones, que claro, son importantes, pero tú mismo lo dices y yo también tengo, por ejemplo, ese tipo de gusto, ¿no? Se puede leer lo contenido y se puede leer lo otro que es más abismal y desbordante, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ni un poeta en la onda de, no sé, Leminski, ponte, un catatau. No No, hay nada parecido acá. ¿Te das cuenta? Es curioso. Te pregunto porque sé que has hecho investigaciones con es, Pollack también, acerca del carácter nacional, algunas cosas de historia. En realidad tú has hecho varios libros, digamos, a la limón, ¿no? Con Pollack, he visto que con Santibáñez también. sí, Cuéntanos a ver acerca de esta experiencia, de estas escrituras conjuntas, Mario. sí, a ver, el libro que hice con Roger que se llama Comunicaciones Marcianas, es un ensayo que trata sobre la poesía vanguardista publicada en Amauta, en la revista Mauta, ¿no? De Mariátegui. Entonces, justo te iba a comentar que, claro, dentro de los poetas más, digamos, profusos o torrenciales que tendría el Perú, uno digamos, de alguna manera podría ser Verástegui y otro podría ser Roger Santibáñez, ¿no? Que son, digamos, los que son más profusos en cuanto a cantidad de libros producidos, Ah, este, por volumen. ¿no? O sea, si más o menos iba respecto de ello la respuesta. He trabajado este libro que te comento con Roger, y bueno, nació de una conversación con él, en la que estábamos justo hablando, porque era iban a cumplir unos 90 años de la publicación de la primera Mauta.
El libro va básicamente como con una muestra de todo lo publicado en Auta por los poetas vanguardistas peruanos, no extranjeros, porque los que también publicaron. Un detalle interesante es que publicamos prosa poética vanguardista, ¿no? Por ejemplo, al padre de Marco Martos, a Néstor Martos. Bueno, fue un poeta que publicó muy poquito, pero que publicó en Amauta, paradójicamente, ¿no? Y lo que hacemos también es tener de poesía vanguardista cada en Amauta, ¿no? Los poetas vanguardistas estelares, que serían Westphalen, Adán, Oquendo de Amat, entre otros. Luego dividirlos en vanguardia indigenista, también publicados ahí. Otra que sería la vanguardia, bueno, la poesía. Luego estaría la vanguardia poética de las artistas Rascacielos, Timoteo, y otro nombre, que fue una revista vanguardista que la llevó Magda Portal con los hermanos Mar y Julián Petrovic. Entonces la idea básicamente era devolverle a la gente joven que lee poesía peruana una visión sobre la poesía vanguardista publicada en el Perú a 90 años de ello. Yo hago un estudio preliminar de un contexto social, cronológico, cómo surge la revista Mauta, surge la figura de Mariátegui, de las revistas previas, obviamente el grupo Colónida, antecedente la Colónida de Valdelomar, en la cual no había participado directamente Mariátegui, amigo de ellos, y como hablando de una triada, ¿no? La revista Contemporáneos, que salió en 1909, que ya tenía un pequeño sesgo de cambio para la poesía peruana. Luego la propia revista, que sería la segunda pata del trípode, y luego Mauta como pieza o tercera pata del trípode fundamental para que se geste el cambio de una verdadera poesía peruana escrita con temática peruana y por autores peruanos, ¿no? Luego, bueno, el libro con Bruno, escrito con él también a cuatro manos, ese es más un libro es un libro de ficción histórica con diferentes temas vinculados a la ciencia peruana, con motivo del bicentenario de la independencia del país que fue en el 21. Entonces, ese libro va más de ensayo histórico ficción, ¿no? Lo que he trabajado más de poesía con Roger. Pero todo, porque, o sea, si hablamos de la poesía peruana, argentina, chilena, quizás lo único que nos sirve para diferenciarlas son esta especie de caracteres nacionales, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante. Mira, Mario, tú sabes que teníamos una hora asignada, pero en 3 minutos debemos cerrar lo que habíamos convenido. Sin embargo, sí me parece muy positivo lo que estamos dialogando. En todo caso, tú sabes que podría convocar para ahondar en mayores detalles, quizás el próximo año, ¿no? Que tengo la agenda hasta siempre. Pero por favor, compártenos un poema breve. Tenemos 2 minutos, que es el cierre que acostumbro aquí con los poetas que llegan al programa, ¿no? Así que por favor, escoge ahí lo que consideres que tienes a la mano y ya seguimos conversando luego. Dame un segundo. Y mientras lo buscas, coméntanos, por supuesto brevemente, el tema de esta antología de poetas amazónicos que vas a sacar en España, creo que en conjunto con Víctor Gómez, ¿no? Sí, estamos trabajando una muestra de poesía de autores de la Amazonía peruana, en particular dos autoras son de pueblos nativos de la Amazonía peruana, y un autor es un poeta nacido y crecido en la Amazonía,
pero que es más, que es mestizo. Y otro poeta es un poeta limeño que se ha metido de lleno en una de las etnias de la selva amazónica del país y es chamán de la etnia, entonces conoce muy bien el estilo, los temas propios de la cosmovisión de los pueblos amazónicos del Perú, también porque es una visión poética que lamentablemente no está muy difundida incluso hasta ahora en el país. Siempre se ha visto, digamos, la poesía andina, la poesía costeña, pero la parte de la poesía escrita desde la cosmovisión de los pueblos amazónicos del Perú es algo que se ha dejado de lado. Entonces me interesaba mucho porque mi familia materna es de Pucallpa y he tenido también ese acercamiento a esa poesía y a autores de allá que eso también se conozca y que comience también a formar parte del, como decía, del acervo cultural de la poesía del país. Sí, la Amazonía se ha tenido muy relegada, indudablemente. Pero te preguntaba si ese chamán es Favarón o ha aparecido otro. Sí, es Pedro Faverón y Favarón, ¿Favarón? Favarón sí, creo que es. sí, y bueno, dos Ahora horas, de esa etnia, también que he visto unos... una, la otra es Shonon Bencho, y el cuarto poeta lo voy a dejar en el misterio, dentro del Compártenos, por favor, lo de este poema breve y ya nos despedimos. Justo ya estamos en el borde, las cuatro. Adelante. Dale, se llama Brecht en Clavelinas. Uno, sentado y con las manos sucias, pensó que era un viejo estúpido, una más de aquellas losas de mármol de la plaza que pudieron ser talladas con mejor arte para lograr un David, una Venus u otra diosa de senos sutiles y nalgas abultadas, pero en algún momento su destino sufrió un desvío, su divinidad pesó en el pico del cincel y con cada crujido su piel fue burilada, como un tótem incapaz de profanar su propio culto. El revés se hizo indeleble, con el paso del tiempo tuvo que conformarse con ser un toque más de la plazuela o el ignorado detalle donde cagan las palomas. Dos, sentado, observó el asfixiar del día en el ocaso, no guardar sus dudas en la felicidad de otros, en la ruma de palabras que año a año nombró como algo importante, casi urgente, el eterno espiral de preguntas que la memoria de su boca, la matutina barbarie de una frase, tú que me diste la palabra, solo estorbas mi lengua cada vez que hay pocas. Gracias. Muy bien. No, y, bueno, ha sido un gusto. Eso ha sido todo por hoy. Mañana vamos a conversar a las 10 de la noche con Alessandra Tenorio y el martes con Silvia Goldman y así seguimos con Libertad Bajo Palabra, por lo menos hasta fin de año. Un gusto, Mario, y ya estamos en contacto. Buenas noches.